Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. De la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. iPlan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, iPlan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid. Otra vez en casa. Sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar 4 paredes entre las que me siento atrapada. Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Cripto Capital. Momento de mirar a las criptomonedas aquí en Capital Intereconomía, de ver cómo están cotizando en tiempo real y de contarles novedades, de contarles noticias. Primero, pantallas, que nos están diciendo esta mañana esos movimientos, Pedro. Pues ventas nos están diciendo, lo tenemos en negativo, un 2% de corrección en el caso de Bitcoin, 60.830 dólares ahora mismo, Ethereum también en negativo, perdiendo casi un 2%, 2.392 dólares. Criptomonedas que pueden ser utilizadas para evitar la inflación, ahora que está en boca de todos la inflación de una divisa. Muchos usuarios, de hecho, de países con monedas inflacionarias utilizan cripto para defenderse, por eso ahora Latinoamérica ha superado a Asia Oriental en transacciones cripto. 415.000 millones de dólares en el último año, Rubén. Son datos del último informe de Chainalysis. Latinoamérica representa casi el 10% del comercio mundial cripto. Una de las razones, como decíamos, es evidentemente la inflación de algunos países. De hecho, el crecimiento de la región está impulsado por Venezuela, por Argentina y por Brasil.
Inflación de Argentina, 236%, acumulado de casi el 100% desde enero. Hablo del último dato de inflación de Argentina, el de 236%. Venezuela, 26% y acumulado de un 12% desde enero. El caso de Brasil tiene que ser distinto. Las razones son otras porque su divisa no está tan castigada. El real brasileño ha mostrado una inflación de solo el 3,3% interanual en el último dato. Lo que utilizan estos países para intercambios cripto son stablecoins al final. Son monedas estables, ligadas al precio de otra divisa, dólar, euro, libra o, ojo, de materias primas, como el oro. Ahora mismo, por ejemplo, la tercera criptomoneda más importante es Tether y es una stablecoin ligada al precio del dólar, 1 a 1, es decir, siempre vale $1. Tiene dentro de su haber 120.000 millones de capitalización de mercado. Los beneficios de las stablecoins son brutales. Primero, evitas la volatilidad del mercado cripto. Segundo, puedes mover dinero entre cualquier país en pocos segundos y con comisiones bajísimas. Si lo comparas con una transferencia bancaria, evidentemente gana la stablecoin por goleada. El tema es que si aumenta su uso, va a ser una gravísima amenaza contra el sistema bancario. De hecho, cuando se habla de CBDCs, de monedas digitales emitidas por bancos centrales, dólar digital, euro digital, responden a esto, no responden a las criptomonedas, responden a las stablecoins. Ahora, la Unión Europea, por ejemplo, la última regulación MiCA sobre criptoactivos, en este sentido, se centraba en las stablecoins. Tether, principal emisora de la principal stablecoin del mercado, no se ha milanado entre la regulación europea y a partir de ahora no se va a poder intercambiar en exchanges centralizados europeos. El de las monedas estables va a ser uno de los temas principales de los próximos años, así que vamos a ver a los reguladores seguramente peleando muchísimo contra esta nueva realidad, Rubén. Estaremos pendientes, cosas que tenemos a ver, ecosistema cripto aquí a las 10 de la mañana todos los días, Radio Intereconomía con Pedro López Fontanera. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura. Termostato mejor a 21 grados. ¡Estamos perdiendo calor! ¡Un burlete en esa ventana! ¡Hecho! Parece que hemos burlado el frío. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. El sector fotovoltaico preocupado por los impuestos y las moratorias de las comunidades autónomas a las renovables. El presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Rafael Benjumea, ha mostrado su preocupación por ciertas iniciativas de algunas autonomías, como impuestos y moratorias a las renovables o barreras a los proyectos, y ha pedido responsabilidad a las administraciones. Benjumea asegura que hay una gran cantidad de autonomías que trabajan muy bien para la transición energética. Además, ha citado el impuesto sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón y el creado para las grandes instalaciones de renovables en La Rioja, comunidad que también ha aprobado una moratoria para proyectos renovables que, según el presidente de UNEF, paraliza el desarrollo de la fotovoltaica. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Vamos a buscar oportunidad de inversión, vamos a ver qué hacemos con nuestro dinero y lo hacemos con la ayuda de Mario González, que es codirector de Desarrollo de Negocio
de Capital Group en España y US Offshore. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, feliz jueves. Encantado de saludarte. Feliz jueves, en el que tenemos un dato importante, es ese dato de inflación hoy en Estados Unidos, para ver cómo reaccionan los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal. Ahora que parece, Mario, que estamos ya en una tendencia de bajada de tipos de interés, que hemos empezado a ver recortes del precio del dinero en muchos países, no sé si tiene sentido, ¿no?, que haya todavía tanto dinero en efectivo sin moverse y esperando a ponerse a trabajar. No sé si habéis notado algún cambio de un tiempo a esta parte, desde el verano a esta parte, o más allá en el ánimo, en el apetito de los inversores. Totalmente, yo creo que, como bien decías, hay muchísima liquidez, hay de hecho trillones de dólares a nivel global en liquidez y equivalentes, ¿no?, en letras del tesoro, en depósitos remunerados, en fondos monetarios, en fondos de renta fija a corto plazo. Yo creo que muchos de los oyentes que nos estén escuchando pues tendrán quizás parte de estos productos. Sí que hemos visto un cambio de apetito de los inversores, y yo creo que la primera bajada de la Fed, la primera bajada del Banco Central Europeo de tipos, pues ha sido algo tangible, ¿no?, que al final los inversores están viendo como esa rentabilidad en ese tipo de productos pues se va poco a poco erosionando. Y lo que nos dice un poco la historia es una cosa que se llama el riesgo de reinversión. O sea, básicamente que es muy difícil mantener las rentabilidades que tenemos en este tipo de productos, pues gente que haya comprado una letra del Tesoro hace casi 2 años, o esté en una cuenta remunerada o fondos monetarios, pues es bastante difícil replicar esa rentabilidad que han venido disfrutando durante este tiempo en este entorno ya muy cambiante, donde vemos que los tipos están bajando y seguirán bajando en los siguientes meses. Vosotros, Mario, en Capital Group lleváis tiempo, y los oyentes que os hayan escuchado aquí en esta emisora, en estos micrófonos, diciendo que hay que apostar, que hay que fijarse por la renta fija. ¿Eso supone que nos tenemos que olvidar de la renta variable, o cómo lo conjugamos? Yo creo que las buenas noticias es que estamos en un entorno que es benigno tanto para la renta fija, claramente, como para la renta variable. También todos los oyentes que nos estén escuchando, que sufrieron un poco el año 2022, donde vimos una cosa que fue histórica, ¿no?, en los últimos 50 años de mercado, esa descorrelación natural que tiene la renta fija y la renta variable. O sea, cuando baja la bolsa, la renta variable, la renta fija históricamente siempre nos protege. Eso en el año 2022 se rompió. Entonces, las buenas noticias también es que esa descorrelación natural está de vuelta. O sea, que clarísimamente oportunidad en renta fija, tenemos yields, tenemos rentabilidades en los bonos muy interesantes, la inflación mucho más controlada, tipos a la baja, o sea que renta fija 100% es una buena opción, y renta variable también. Lo que estamos viendo es que al final nos tenemos que fijar en el crecimiento global. El crecimiento de Estados Unidos es bastante saludable. En el caso de Estados Unidos, un mercado laboral muy potente. Al final, Estados Unidos, como es la economía española, es una economía de consumo, y vemos donde los sueldos van al alza, la gente tiene empleo, la gente tiene poder adquisitivo. O sea que la economía en general está bien, y vemos que los beneficios empresariales lo mismo están al alza. O sea que en líneas generales pensamos que es una buena oportunidad de renta variable. De hecho, en este entorno de mercado donde pensamos que Estados Unidos está volviendo hacia atrás en el ciclo, que es algo histórico, lo llamamos un poco el efecto de Benjamin Button, ¿no?, los que hayan visto la película, ¿no?, que es como en vez de envejecer una persona va haciéndose más joven. Pues un poco pensamos que con la economía americana está pasando algo parecido, ¿no?, que en vez de entrar en recesión, que sería el siguiente paso del ciclo de mercado, estamos en un ciclo medio, y en ese entorno las rentabilidades históricas en renta variable son del torno al 14%. O sea que estamos en renta variable clarísimamente de manera selectiva y oportunidad. Y ese cambio, ese efecto, ese fenómeno Benjamin Button al que te refieres, si pones como símil para la economía americana, ¿cómo va a afectar a la renta variable estadounidense, que ha venido liderando, si hablamos de ese tipo de activos de renta variable, el crecimiento, ha liderado los últimos tiempos? No sé si estáis notando ahí un cambio, ¿no? Si hay que seguir apostando por la renta variable estadounidense, si hay que mirar a otras partes del mundo. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Estamos positivos en renta variable americana. O sea, el grupo del titular es que hay oportunidad en renta variable americana. Lo que sí que estamos viendo es que dentro de la renta variable americana, donde históricamente en los últimos años el mercado empujado, liderado por al final las 7 magníficas o el sector tecnológico, sí que estamos viendo en los últimos meses como el resto del mercado nos está empezando a aportar valor. Entonces, si vemos, por ejemplo, las cifras de crecimiento de beneficios empresariales en Estados Unidos, todo el año pasado, incluso el primer trimestre de este año, todo el crecimiento venía del sector tecnológico y de las 7 magníficas. Y el resto del mercado, las otras 493 compañías del S&P 500, tenían crecimientos negativos. A partir de este segundo trimestre de este año y la proyección que tenemos para el año que viene, no solo es que ya son en positivo el resto del mercado, sino que ese crecimiento de beneficios empresariales del resto del mercado va a ser mayor que el de las 7 magníficas. O sea, que eso sí que ahí vemos un pequeño punto de inflexión
que para nosotros, los inversores, los ahorradores, son muy buenas noticias, porque vamos a tener más oportunidades, básicamente, de poder invertir. O sea, que hay vida más allá de las tecnológicas, porque no sé, Mario, hasta qué punto es un riesgo toda esa concentración y que unas subidas como las que hemos visto este año, por ejemplo, y el año pasado en la bolsa americana, se dependan tanto de esas 7 magníficas y dependan tanto del sector tecnológico. ¿Qué riesgo tiene eso? No son buenas noticias. Lo bueno es que la economía va bien y esas compañías van bien, tienen precios empresariales, eso es lo positivo. Pero para los oyentes que nos estén escuchando, que estén, por ejemplo, en un fondo pasivo ETF o en un fondo indexado, pues es un riesgo, porque al final tienes mucho de tu dinero invertido en muy pocas compañías. Fondos activos como los nuestros, Capital Group, podemos elegir en las compañías donde no estamos ligados o no estamos restrictivos a un índice. Ese es el riesgo, yo creo, el riesgo de poder tener una cartera diversificada, sobre todo si estamos en vehículos más pasivos. Las buenas noticias es que, uno, eso está cambiando, y dos, hay gente que lo compara con la concentración el entorno de las .com, ¿no? A principios del año, finales de los 90, a principios de los 2000, donde hubo esa burbuja de las .com, ya hemos pasado ese nivel de concentración. O sea, desde el punto de vista de concentración estamos peor, entre comillas, que en ese momento, pero lo importante aquí y lo vital es entender que la situación de esas empresas son completamente diferentes. O sea, esa concentración en las 10 primeras tecnológicas son compañías que ganan dinero, que tienen negocios estables, que tienen buenos cash flows. O sea, que un poco la salud de esas compañías no tiene absolutamente nada que ver con la situación de las .com, pero sí que es cierto que esa concentración es bastante significativa. Pero también las buenas noticias es que estamos viendo cómo está empezando a virar. ¿Hacia dónde se está yendo el dinero? En esos indicios de rotación hacia otros sectores que estáis ya observando, ¿hacia dónde están yendo? ¿Dónde están mirando los inversores? Si cogemos las rentabilidades en Estados Unidos por sectores del último año, vemos que tecnología nos ha dado un 37%, lo cual está muy bien, pero el sector financiero nos ha dado un 40%. O sea que hay mucho foco en el sector tecnológico, pero ya vemos como otro sector, como el sector financiero, nos ha dado una rentabilidad mayor. El sector de las utility nos ha dado otro 40%, o sea, por encima de las tecnológicas. El sector de las industriales, un 35%, o sea, en línea con las tecnológicas. O sea, que ya tenemos datos de sectores que en agregado lo están haciendo mejor que el sector tecnológico. Nuestras carteras en renta variable, si cogemos pues nuestro fondo de renta variable americana, nuestro fondo de renta variable global, ya llevan un tiempo posicionadas para esta profundidad de mercado. Y de hecho nuestros fondos baten al índice al S&P 500 y baten al índice de renta variable global, estando infraponderados en Estados Unidos, estando infraponderados en varias de las 7 magníficas. O sea que claramente hay vida fuera de las 7 magníficas, y sectores como el industrial, sectores como sanidad, sectores como utilities, compañías con el compromiso de pago de dividendo que han sido denostadas durante muchísimo tiempo, pues de manera selectiva estamos viendo oportunidades que claramente se ven reflejadas en la rentabilidad. Mario, ya que mencionas ese fondo de Capital Group, ese fondo de renta variable global, ¿qué aporta ahora mismo a la hora de invertir de forma activa en renta variable esa visión global en el mercado? ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que, y yo siempre lo comento aquí cuando nos invitáis, ¿no? Que la fórmula para ganar dinero en bolsa y sobre todo a través de fondos es tener una visión global, no tener una visión miope, ¿no? Que siempre hablo un poco de ese concepto de miopía. Hemos tenido muchísima gente en los últimos años en España a nivel global que nos ha intentado convencer de que había que invertir solo en compañías value. Entonces esa gente pues se ha perdido toda la rentabilidad de los últimos 15 años en compañías tan buenas como Amazon, como Microsoft, compañías que tenían esa etiqueta de growth que aparentemente era muy muy mala. Entonces básicamente yo creo tener una visión lo más global posible y invertir en fondos que inviertan en compañías donde tengan los gestores convicción, estén en el sector que estén en el mundo, en la parte del mundo que estén, y sobre todo que sean del estilo que sean, no básicamente constreñirnos a una parte del mundo, a un sector, no intentar adivinar el mejor punto de entrada. O sea, que al final yo creo que los mercados son muy tozudos y lo que nos enseñan es que hay que estar invertidos. Si nos perdemos solo los 5 o 10 mejores días del mercado en los últimos 5 o 10 años, nos hemos perdido una gran parte de esa rentabilidad, y después tener un enfoque completamente global y no tener ese tipo de sesgos por estilo, por sector o por región. Al final eso es, yo creo, bastante receta perfecta de poder tener resultados no del todo eficientes. Por último, los oyentes, los inversores que entren en vuestra web, Mario, capitalgroup.com, ¿qué van a encontrar de nuevo? ¿Qué novedades van a encontrar en Capital Ideas? Eso es. Tenemos dentro de nuestra web capitalgroup.com, si tecleáis capitalideas.es, es básicamente nuestro blog de mercado. Al final Capital Group, como conocen ya cada vez más oyentes, pues somos la gestora activa más grande del mercado, gestionamos $3 trillones, tenemos 70 millones de clientes como nuestros oyentes, clientes patrimonialistas que lo que nos piden es
proteger su capital y hacerlo crecer de manera prudente, y básicamente una de esas herramientas que ofrecemos a nuestros clientes a nivel global y por supuesto también a los españoles es básicamente este blog de Capital Ideas. Y ahí lo que ponemos son artículos escritos por nuestros equipos de inversión en todo el mundo, donde damos nuestra opinión sobre tendencias de mercado. No hablamos de absolutamente nada de fondos, de nuestros productos, de nuestra casa, y ahí podéis ver cosas pues como todo el tema de Benjamin Button, análisis de la economía americana, mucha información ahora del tema de Estados Unidos, de las elecciones, el potencial impacto o no en los mercados, temas de inteligencia artificial, sector salud. Básicamente, os invitamos que vayan, capitalideas.es, no hay que hacer ningún tipo de registro, completamente gratuito, por supuesto, y es una buena idea de, pues básicamente, estar un poco al día. Además de ir a Intereconomía, pues estar un poco al día y ver otras opiniones. Se puede complementar. Estoy viendo, por ejemplo, aquí dentro de ese Capital Ideas, está ese ejemplo de Benjamin Button, está también el tema de recortes de tipos de la Reserva Federal y lo que puede pasar en un futuro, esas tendencias con Capital Ideas, Capital Group, con esa visión global. Me quedo con ese titular de que estamos en un momento de mercado que es positivo tanto para la renta fija como para la renta variable. Aprovechémoslo. Mario González, codirector de desarrollo de negocio de Capital Group en España y US Offshore. Gracias por los consejos y gracias por seguir cuidando y ayudando a vuestros inversores y a nuestros oyentes. Gracias a vosotros. Gracias. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. El Lago de los Cisnes vuelve al escenario del Teatro Real. El prestigioso ballet de San Francisco, dirigido por Tamara Rojo, ofrece una cautivadora propuesta de la leyenda de Odette, reina de los cisnes. Una coreografía única junto a las inolvidables melodías de Tchaikovsky con la orquesta titular del Real. El gran ballet clásico de todos los tiempos, del 15 al 22 de octubre, solo en el Teatro Real. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Desde Chocolates La Casa y con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, tenemos una propuesta muy sencilla. Una tableta, una donación. Así, todo el beneficio de la nueva tableta La Casa Mi Momento Solidaria irá destinado a la investigación del cáncer de mama. Aportemos juntos nuestro granito de cacao. La Casa, desde 1852. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Abrimos nuestro espacio de empresas cotizadas para conocer a compañías de la bolsa española, ver lo que están haciendo, ver cuáles son sus planes, su negocio, sus previsiones para los próximos años. Traemos al espacio de hoy a una compañía que se dedica al desarrollo de fármacos a través de pequeñas moléculas para el tratamiento oncológico y también para las enfermedades del sistema nervioso. Una compañía cotizada fundada en el año 2000 por Tamara Maes y Carlos Buesa, que acaba de anunciar avances en el ensayo de su fármaco para el trastorno de la personalidad. Es Horizon Genomics, su consejero delegado, nuestro invitado de hoy, don Carlos Buesa. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Empiezo por ahí, si le parece, por eso último que acaban de anunciar ustedes, esos avances en el ensayo del fármaco para el trastorno de la personalidad. Darle la enhorabuena y preguntarle en qué consisten esos avances. Bueno, pues nada, primero muchas gracias por invitarnos, particularmente un día como hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental y que, como sabéis, bueno, pues es un poco de preocupación para todos nosotros que se ha extendido de una manera muy amplia, particularmente después de la pandemia, donde hemos visto efectos de empeoramientos claros de la salud mental de grandes partes de la población. Nosotros hemos tenido una noticia muy buena que hemos transmitido al mercado y es que después de unos resultados bastante prometedores de un estudio de fase 2 que habíamos hecho en trastorno límite de la personalidad,
un estudio que se realizó globalmente en Estados Unidos y en varios países de Europa. Fuimos a la FDA y tras una serie de reuniones con ellos, durante todo el verano hemos estado trabajando codo a codo con ellos, al final la FDA nos ha dado, digamos, el visto bueno para lanzar un estudio de fase 3, es decir, el último escalón que hay que superar en el proceso regulatorio de aprobación de un fármaco. Y además nos ha respondido a una serie de preguntas que eran claves, porque en trastorno límite de la personalidad, a diferencia de otras dolencias psiquiátricas, no existen fármacos aprobados de ningún tipo, con lo cual había, pues digamos, un vacío regulatorio y había que aclarar qué es lo que la FDA le iba a parecer bien para seguir adelante en el desarrollo de un fármaco para esta enfermedad. Todo esto ha sido realmente un resultado muy positivo. Nosotros coloquialmente en la empresa decíamos que nos había tocado el pleno al 15, porque realmente nos han permitido, primero, continuar con un ensayo de fase 3, lo cual quiere decir que los resultados del ensayo de fase 2 les han parecido convincentes. Segundo, les proponíamos acotar como objetivo primario de este estudio de fase 3 una parte muy importante de la dolencia, que es la agitación, la agresividad. Estos pacientes, pues tienen muchos episodios de autoagresividad, de una alta tasa de suicidios. Y tercero, le preguntábamos, oye, ¿y os parece bien que midamos el ensayo clínico de esta manera, que es la manera que nos ha salido súper bien en el ensayo de fase 2? Y nos han dicho que sí. O sea que realmente, estamos muy animados. Es la primera vez que la compañía llega con un fármaco a fase 3, que es el estadio más avanzado del desarrollo de un fármaco, y que no es frecuente en fármacos innovadores que la industria española llegue, digamos, por sus propios medios a un estadio de desarrollo experimental tan elevado. Estamos muy, muy, muy contentos. Y ahora, don Carlos, ¿qué es lo próximo? ¿Qué pasos son los siguientes? ¿Qué plazos se abren? ¿Cuáles son las previsiones? Y esto, el estar en el foco en positivo en Estados Unidos por parte de la FDA, que a ustedes les miren con lupa de manera positiva, no sé si les un pasito más, no sé cuántos quedan, para llegar a cotizar a lo mejor en Estados Unidos. Bueno, a ver, vamos paso a paso. Desde el punto de vista regulatorio, lo que hemos hecho era, digamos, un acuerdo marco con la FDA. La FDA podía habernos dicho, chicos, no nos convencéis, vuelve a repetir la fase 2. O lo que me propones para la fase 3, no estoy de acuerdo, hazlo de otra manera. Es decir, hemos creado un acuerdo marco. Con este acuerdo marco, ahora lo que nosotros vamos a hacer en los próximos 2 o 3 meses es presentarle a la FDA la solicitud formal del estudio de fase 3 con todos los detalles que ya hemos preacordado. Esto en principio es un paso necesario y obviamente es necesario, pero es en principio un paso que no preveemos excesivos problemas porque ya hemos preacordado los puntos importantes. Entonces, esto es lo próximo que va a hacer la compañía, presentar un protocolo de fase 3 a la FDA, que esperamos que en el primer trimestre pues ya esté aprobado y entonces estaríamos listos, como se dice, para empezar propiamente el ensayo. Evidentemente, esto va aparejado pues, con una serie de conversaciones con posibles socios farmacéuticos. Estos estudios son costosos. Tenemos que ver si nos lanzamos a una alianza con una farmacéutica o empezamos el estudio y lo hacemos con más calma. La compañía está pendiente de recibir también una subvención de la Unión Europea muy, muy importante que nos va a aportar unos recursos importantes a la tesorería de la compañía. Y con todo esto tenemos que hacer una reflexión, en la línea de lo que decía el invitado anterior. Yo creo que el mercado americano está mejorando en términos globales. En el campo de la biotech, de la biotecnología, hemos pasado lo que llamamos el invierno nuclear. Ha habido prácticamente 3 años realmente muy, muy, muy difíciles, donde financiar proyectos de biotecnología ha sido muy complicado. Nosotros creemos que a partir del año que viene, con una serie de incógnitas despejadas, el panorama será más halagüeño y con todo esto, pues la compañía va a estar muy atenta a ver cuál es el camino óptimo para seguir desarrollando estos fármacos, finalizar o tejer estas licencias o alianzas con la Gran Pharma y seguir desarrollando fármacos que son
son necesarios para la vida de los pacientes. Contaba yo, don Carlos, que la compañía surge en el año 2000. ¿Cómo ha evolucionado Horizon Genomics desde entonces? ¿Cuáles son los principales cambios, hitos que han logrado ustedes en estos ya camino de 25 años? Bueno, mira, esto, es una pregunta río. Nosotros empezamos como dos universitarios con muchas ideas y empezamos haciendo pequeñas cositas de biomarcadores, servicios para la industria farmacéutica y bueno, pues allí un poco nos fuimos curtiendo también como empresarios y conociendo cada vez más la parte financiera que es fundamental en esta industria. Esta industria se caracteriza por tener una alta demanda de capital, es una industria de alto riesgo, alto beneficio y bueno, esto ha sido una travesía importante. Yo creo que la compañía pegó un vuelco en el año 2009 cuando empezamos a desarrollar nuestros propios fármacos. En el año 2014, con un fármaco en fase 1, lo licenciamos a Roche. Aquello fue el primer gran acuerdo de licencia de una biotech española. Ese acuerdo nos permitió salir a bolsa con entonces una molécula en fase preclínica, que es la misma molécula que hoy tenemos en fase 3. Por lo tanto, cuando salimos a bolsa en 2015, teníamos una molécula que estábamos todavía experimentando en ratones. Hoy tenemos una molécula que la FDA nos ha dicho podemos empezar un fase 3 en una enfermedad muy grave. Ha sido pues una trayectoria muy importante, muy apasionante y realmente una trayectoria coral, porque gracias a Dios tenemos en España pues un colectivo de científicos, de clínicos, de hospitales que nos permiten hacer estos desarrollos con una eficiencia financiera, yo diría que mucho mayor que en otros países, ¿no? Esa salida a bolsa 2015 que mencionaba, ¿cuál es el balance que hacen desde Horizon Genomics y qué les ha permitido estar cotizando, estar en el mercado? Pues mira, yo creo que hemos hecho un camino realmente fabuloso. Es obvio que cuando uno compara los 3,39 que salimos con la cotización actual, pues ahí hay motivos para quizá no estar tan satisfecho, pero como decía antes, una compañía biotecnológica es francamente una compañía que va a necesitar de manera recurrente acudir al mercado para financiar sus proyectos. Horizon ha levantado desde el 2015 122 millones de euros, que para una compañía biotecnológica española es una cuantía que es difícilmente pensable si no acudes a los mercados de capitales. Esto además lo hemos complementado con fondos no dilutivos a través de un porcentaje de financiación bancaria, a partir de estas ayudas de la Unión Europea y del gobierno español. Por lo tanto, nos ha permitido dar un salto de gigante y nos ha permitido financiarnos para llevar esa molécula que teníamos en preclínica hasta fase 3. Los desarrollos clínicos de fármacos experimentales son largos, son caros y bueno, pues necesitan una financiación importante. Para nosotros ha sido instrumental y fundamental esto. Hoy la compañía, independientemente de la cotización bursátil, que siempre es motivo de discusión y de insatisfacción en algunas ocasiones, hoy la compañía tiene unos fundamentos que son extraordinariamente más sólidos y más avanzados que teníamos en el 2015 cuando salimos, y eso ha sido gracias a tener acceso a los mercados y gracias a estar en la bolsa. Don Carlos, ya que mencionaba el apoyo, la ayuda, la financiación, las necesidades que tiene una compañía como Horizon Genomics con esa investigación, ¿cómo valora la apuesta que se hace por la investigación y por la I+D en nuestro país? Bueno, a ver, pues de una manera agridulce. Yo creo que cualquier persona que sea honesta y que sepa reconocer cómo estaba el sector, cómo estábamos nosotros hace 20 años, 25 años, el avance ha sido gigantesco. Es decir, hoy tenemos hubs, concretamente en el área metropolitana de Barcelona se ha generado un hub de biotecnología brutal. Acaba de llegar una multinacional, AstraZeneca, que acaba de contratar a 2.000 personas de alto nivel. Sí. Tenemos hospitales clínicos que hacen ensayos clínicos a nivel mundial. Hay buenas universidades. Es decir, desde el punto de vista global, el paso adelante ha sido de gigante. Yo cuando salía hace unos años por las conferencias de inversores en Estados Unidos, me encontraba un par de colegas y nada más. Hoy el ejército, vamos a llamarlo así, el pequeño ejército de gestores españoles es abundante, se les ve,
son gente, tenemos un talento humano que se ha formado y por lo tanto estamos mucho mejor. Dicho esto, yo creo que nos faltan mecanismos que favorezcan que el ahorro privado se canalice para digamos, financiar estos proyectos que son fundamentales para la salud humana y que además pueden ser proyectos muy rentables desde el punto de vista económico. No tenemos la mejor fiscalidad a la inversión, no tenemos los mejores instrumentos de inversión y no tenemos todavía una bolsa a nivel europeo que sea realmente competitiva. Tenemos muchas bolsas nacionales. En fin, hay elementos que son stoppers y que deberían ser objetivo de una reflexión. Pero yo creo que poner el capital privado, proponer al capital privado de instrumentos más amables que le permitieran acercarse a este tipo de empresas tecnológicas de mayor riesgo y mayor reward, es un paso que se ha hecho en otros países y que aquí yo creo que debería de contemplarse. Porque en el caso de Horizon, ¿qué porcentaje de actividad del negocio está fuera de España, Carlos? Bueno, a ver, nosotros hacemos ensayos clínicos globales. En estos momentos todos los ensayos oncológicos, por una serie de razones, los estamos haciendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es curioso porque quizás algunos oyentes recuerden que nosotros licenciamos una molécula Roche y que Roche nos devolvió esa molécula en el 2017 y alguna gente decía, no, es que la molécula no funciona. Bueno, esa misma molécula hoy la está utilizando el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en un estudio de fase 2 en cáncer de pulmón de célula pequeña en primera línea que implica a 12 de los mejores hospitales de Estados Unidos. Estamos hablando del MD Anderson, del Dana-Farber en Harvard, del Sloan Kettering en Nueva York, los mejores de los mejores, y lo están haciendo pagándolo con el dinero del contribuyente americano. Por lo tanto, tenemos una gran parte de nuestros ensayos clínicos se hace en Estados Unidos, la parte del equipo médico está en Estados Unidos, toda la parte preclínica y operacional está en Barcelona, y por lo tanto tenemos, digamos, ahí una dualidad que, bueno, resolvemos con imaginación pese a los usos horarios. Le hago la última, don Carlos. Hoja de ruta de Horizon para los próximos años. ¿Cómo se imagina a la compañía 5, 10, 15 años y en qué se van a apoyar para conseguir ese crecimiento previsto? Bueno, a ver, la compañía lo que aspira es, tenemos ya un fármaco en fase 3, es de tener este fármaco aprobado en estos 3-4 años que tú comentas. Para esto, evidentemente, necesitaremos financiar la compañía, necesitaremos dotarnos de los instrumentos para seguir desarrollando esos ensayos clínicos y realmente, pues bueno, nos vemos haciendo lo que sabemos hacer, que es moléculas que ayudan a la gente desde la bolsa española, quizás también desde la bolsa americana, si en algún momento vemos la oportunidad de hacer ese dual listing del que hemos hablado en muchas ocasiones, y seguir trabajando pues para la salud de las personas, que es lo que nos alumbró el primer día, y yo creo que en un día como hoy, de nuevo, el Día de la Salud Mental, nos tendría que hacer reflexionar de que bueno, siguen siendo necesarios estos esfuerzos, y España y la ciencia española y el mundo biotecnológico español puede jugar un papel en esta partida. Pues mucha suerte, muchos éxitos a una compañía española que lleva nuestra I+D fuera de nuestras fronteras, y enhorabuena por la salud verde de la FDA a ese ensayo de fase 3 de ese fármaco de Horizon Genomics. Don Carlos Buesa, consejero delegado de la compañía, gracias por acompañarnos hoy en Intereconomía. Muchas gracias, que tengáis muy buen día, chao. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Abrimos teléfonos para que nos dejen ustedes su consulta sobre fondos de inversión. 91-533-1851, 91-533-1851, número de WhatsApp para mensajes de texto o de audio 609-224-716, 609-224-716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Rubén, muy buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿en qué escenario estamos? ¿Qué horizonte se nos presenta a la hora de construir una cartera de fondos de inversión? ¿Qué interesa más tener? ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde no? ¿Qué debemos evitar? A ver, estamos en un cambio de ciclo a nivel de tipos de interés. Sí. Ya los bancos centrales ya han iniciado esa bajada de tipos de interés y es el escenario que nos toca para el futuro, para los próximos meses seguro y, ¿por qué no?, para los próximos años. Entonces, en ese entorno, pues, a ver, no es fácil, porque claro, en subidas de tipos de interés y subidas de la inflación, pues sabemos que es malo para la bolsa, pero en periodos de bajadas de tipos de interés va a depender mucho de cómo evolucione la macro, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un escenario de bajadas de tipos de interés con recesión que un escenario de bajadas de tipos sin recesión. Pero es verdad que hoy en día pues, los bancos centrales, la Fed y el BCE apuestan por un escenario de aterrizaje suave, no vamos a tener recesión, con lo cual eso en principio es bueno para la bolsa, pero también es bueno para los bonos. Es un escenario prácticamente pues idílico. Yo no estoy tan seguro de que no veamos recesión, porque si miran los datos de Alemania recientes, pues nos indica que Alemania no funciona bien. Italia ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico y Francia, pues a duras penas va a subir un 1%. Es verdad que España ahí pues es un poco el sol que brilla, digamos, en ese desierto de crecimiento, pero a ver, si Alemania no va bien y si Francia no va bien, la zona euro no puede ir bien. Entonces ahí el escenario es muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista macro. Y Alemania, pues lo repito, está en recesión técnica, con lo cual no es un escenario tan idílico como quieren pintarlo los bancos centrales. Entonces entiendo que apostamos geográficamente por inversión en Estados Unidos o no. A ver, Estados Unidos tampoco es que vaya excesivamente bien. Es verdad que los datos de empleo que hemos conocido la semana pasada pues han sido, pues, digamos, aparentemente muy positivos. Digo aparentemente porque, claro, si luego miramos un poco el detalle de los datos de empleo, vemos que hay pues mucho empleo a tiempo parcial, mucho empleo público. De hecho, el dato de septiembre en cuanto a empleo público ha sido realmente extraordinario y claro, hay que recordar que estamos ahí a pocos días de unas elecciones, con lo cual no voy a decir que el dato esté manipulado, lo que sí es cierto es que ha habido mucho empleo público y eso ha hecho que el dato de empleo sea pues muy positivo, las bolsas lo han celebrado
Los bonos no tanto, porque claro, si al final pues la economía es más fuerte de lo que los analistas prevén, pues eso no es bueno para los bonos, y lo hemos visto en los tipos a largo plazo que han repuntado. Pero la situación tampoco es para tirar cohetes. Yo creo que vamos a ver bajadas de tipos de interés, pero porque la economía también flojea en Estados Unidos. Entonces, tampoco es un escenario excesivamente, digamos, idílico para la bolsa. Es verdad que yo creo que podríamos tener ese famoso rally de fin de año, pero luego, de cara al, digamos, al periodo postelectoral y a principios del 2025, pues ahí la bolsa podría sufrir. Vale, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube. Dice este oyente que tiene el fondo de WS Kaldemorgen, que se han comportado muy bien durante los últimos meses. Quiere saber su opinión, si sigue siendo interesante mantenerlo en cartera. WS Concept Kaldemorgen. Sí, es uno de nuestros fondos, digamos, preferidos. No en gestión alternativa, porque, digamos, originalmente este fondo lo habíamos clasificado como de gestión alternativa, luego lo hemos reclasificado como un fondo mixto conservador, que es lo que es un fondo que intenta ahí preservar el patrimonio de los partícipes, y es verdad que es un fondo distinto, ¿no? Tiene pues una posición ahí pues bastante importante en oro, siempre la ha tenido, y yo creo que, si me pides mi propia opinión, yo creo que hay que... Luque. ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado vale, te escucho. Sigue. Sí, quería decir que el tener oro en cartera para mí es una gran ventaja para un fondo de este tipo. Es un fondo patrimonialista que intenta preservar el capital y hay que mantenerlo sí o sí, o incluso comprarlo. Es uno de nuestros fondos preferidos dentro de esa categoría. Vale, un oyente por aquí por YouTube, a ver que se me ha ido a mí la página también ahora, estamos apañados, pregunta por dos fondos que le gustaría que le analizaras: el M&G Global Dividend y el Polar Capital Global. M&G Lux, nos pone por aquí, Global Dividend, clase C en euros, y el otro es el Polar Capital Global I. A ver, el M&G Global Dividend, nos gusta. Es decir, yo creo que es un tipo de activo que podría hacerlo bien relativamente, digamos, a los mercados globales en lo que nos queda de 2004, pero también en el 2025-2026. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía al principio, hemos entrado en un entorno de bajadas de tipos de interés, que yo creo que van a durar bastante tiempo. En ese entorno, el dividendo pues adquiere más importancia. Es decir, cuando teníamos los tipos al 4%, pues hombre, ¿para qué vas a buscar un dividendo que te paga el 4% si lo puedes conseguir con un fondo monetario? Pero ese periodo pues va a ir desapareciendo poco a poco. Es verdad que los fondos monetarios pues siguen ofreciendo pues una rentabilidad, yo creo que atractiva respecto a la inflación, pero si queremos batir la inflación habrá que asumir más riesgo, ¿no? Y invertir en compañías que pagan dividendo, que son compañías pues, generalmente de sectores defensivos, con compañías ya maduras, yo creo que es un entorno interesante de cara al año que viene. A ver, también tengo que decir que si al final tenemos recesión, todo cae. Es decir, el dividendo no te protege de caídas de la bolsa, pero sí que, digamos, tradicionalmente han caído menos que el mercado en situaciones complicadas. Digamos que hayan protegido también el patrimonio en periodos convulsos. Con lo cual, en términos relativos, a mí me parece pues una opción pues muy atractiva el apostar por compañías que reparten un dividendo consistente. Y el Polar Global, no sé si es un fondo de renta variable global. A ver, yo creo que para la parte, digamos, core de la cartera, la parte, digamos, central de la cartera, yo creo que hay que ir a fondos de renta variable global, ¿no? Yo personalmente pues elegiría más un fondo indexado por el tema de las comisiones y porque es difícil batir a un índice como el MSCI World a largo plazo, pero a ver, yo creo que es una apuesta interesante para esa parte, digamos, central de la cartera. Pero tampoco asumiría demasiado riesgo en renta variable. Es decir, que, aunque pienso que podemos ver un rally de fin de año, yo creo que es el momento de aprovechar, digamos, ese último tirón
de las bolsas para ir reduciendo posiciones, porque hay que recordar que las rentabilidades de los fondos de renta variable en lo que llevamos de 2024 es realmente pues extraordinaria, con en muchos casos renta variable europea, renta variable americana, incluso renta variable española, con rentabilidades de 2 dígitos, y eso pues tiene mucho valor, ¿no? en un periodo de 12 meses. Vale. Una rapidita que luego te hago una pregunta un poco más amplia. Pregunta Manuel, ¿qué fondo te gusta más en tecnología? ¿Un indexado o un Fidelity? Buena pregunta. A ver, el Fidelity me gusta porque es un gestor que asume, digamos, sus propias convicciones, que asume riesgo. Por ejemplo, el Fidelity Global Technology es de los muy pocos fondos que no invierten en Nvidia. Eso pues tiene su parte positiva, pero también su parte negativa, ¿no? Cuando Nvidia pues corría como ha corrido, pues el fondo se queda, digamos, por debajo de la media de su categoría. Pero ahí hay que confiar en el gestor, ¿no? Y yo creo que es un gestor que demuestra convicción, y si hay que pagar comisiones, hay que pagar comisiones para gestores que asumen ese tipo de riesgo. Pero también me gusta... digamos, no voy a decir un fondo indexado, porque no hay fondo indexado en el sector de tecnología. Hay algún fondo indexado al Nasdaq, pero muy pocos. Vale. Una última. Pregunta un oyente en YouTube. Dice, en el folleto del CT Threadneedle Global Technology figura como grupo de comparación el Morningstar Category Sector Equity Technology y el índice MSCI World Information. ¿Qué significa? Pregunta. A ver, son índices de referencia, son más o menos, digamos, índices similares, pero claro, aquí es importante que el fondo pues se pueda comparar con un índice representativo de su categoría, ya sea un índice de Morningstar o un índice de otro proveedor de índices de referencia. Pero yo creo que es importante que ese índice, sea cual sea el proveedor. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.